dirige junto a la vicepresidente electa a firmar los libros de honor de ambas cámaras. Y a continuación, ahora me acompaña. El acta. Para poner el acta. El doctor Alberto Ángel Fernández, la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y al doctor Alberto Ángel Fernández, quienes firman ante mí, doy fe. Hoy comienza una nueva era en Argentina. No tiene retorno. Milei habla de la herencia. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros, por lo que la solución implica un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Claramente, si a vos te aumenta, por ejemplo, el boleto del colectivo, al privado. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. Todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock fueron exitosos. Todos los programas gradualistas terminaron mal, algunas de las definiciones de Javier Milei. No puedo decirte que sienta alegría, porque sé lo que recibimos. Sé que va a haber gente que la va a pasar muy mal. Yo la vengo pasando bastante mal. Yo vivo en un barrio. Los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Cuando Milei habló de ajuste que va a durar un tiempo largo, la gente celebraba eso. Yo voté principalmente esto y yo sabía que iba a pasar porque el país está mal y hay que reducir el Estado, bajar el gasto, todo lo necesario. Feliz. ¿Cómo vas a enfrentar el ajuste, por más que dijo Milei que lo iba a hacer? Y lo tenemos que bancar. Yo soy empleado administrativo y sigo luchando y haciendo lo que puedo. Actualmente trabajo en el sector privado. Sector privado, o sea, ¿no tenés miedo que haya algún tipo de reducción? Siempre que sea para mejor. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. La situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino. Luz al final del camino. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Un país en el que las hace, las paga. En el quien corta la calle, no cobra. Cuando Javier Milei dijo, vamos a recuperar la fuerza que tienen las fuerzas de seguridad, vamos a recuperar el poder de control que tiene la policía, la gente empezó a cantar policía, policía. Sí. Se acabó con el siga de los delincuentes. ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué representan los 40 años de democracia para usted? 40 años de democracia. Yo nací en dictadura, lamentablemente. Bueno. Que el presidente no hable ante el Pleno. Muy bien. No es un buen síntoma. ¿Cómo lo toma esto de que no hable en la Asamblea Legislativa? A mí no me importa, lo importante es que el país salga adelante. No está bien porque él necesita esta cantidad de votos. No vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío.
Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Diego Pablo Giacomini es licenciado en Economía, es autor de varios libros, entre los cuales está Libertad, 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 que es un libro de coautoría con el actual presidente argentino, Javier Milei. Diego, muchísimas gracias por venir. Un placer, Daniel. ¿Cómo andás? Muy bien. La primera aparición mediática de Javier Milei, que fue en el programa del doctor Mariano Grondona, estaban ustedes dos juntos presentándose. Sí, fue en el 2014. Vos sos una de las personas que mejor conoce y más profundamente conoce a Javier Milei. Voy a arrancar citándote, Diego. Ok. Los números no le dan. Básicamente, el ajuste fiscal que necesita hacer Javier Milei para conseguir el superávit primario que necesita, no lo puede hacer. Si Milei intenta llegar al equilibrio financiero en el primer año, tiene que traicionar por todos lados lo que prometió. Sí. ¿Por qué? Primero, hay que entender, Massa hizo el plan Platita, que básicamente fue bajar impuestos y aumentar el gasto público, que eso, si no se hace nada, no va a tener efectos 3 meses como tuvo con Massa. Si no se hace nada, tendría efectos 12 meses. Concretamente, Javier habla que hay que tener un superávit primario de 2 puntos del PBI y equilibrio fiscal. Eso es un ajuste de 8 puntos del PBI. Javier Milei o no analizó correctamente los números o su equipo de economistas, el Toto Caputo en el Ministerio de Economía, Bauselli en el Banco Central. Toto Caputo no es macroeconomista. Viene del mundo de las finanzas. Viene del mundo de las finanzas, es un trader. Bauselli, que es amigo socio de Caputo en la misma consultora, no sabe de política monetaria. Evidentemente, si extrapolo a partir de la declaración de Javier, que dijo, hace falta un ajuste de 5 puntos del PBI, le están vendiendo al señor presidente pescado podrido. Porque el ajuste tiene que ser de 8 puntos, si quiere superávit primario de 2, o equilibrio financiero, y no de 5. Cuando vos hablas de un punto de PBI, estamos hablando de un ahorro del gobierno de 5.000 millones de dólares. O sea, 8 puntos serían 40.000 millones de dólares y 5 puntos 25.000. Estamos hablando de un ajuste que por lo menos en democracia no recuerdo que se haya hecho tan drásticamente. Te tiro otra comparación que lo pone más descarnadamente. ¿Cuál? 8 puntos del PBI es el equivalente a todo el gasto de todas las jubilaciones de un solo año. O sea, el ajuste que debería hacer para cumplir su promesa equivale a todo el puntos, a todos los pagos de jubilaciones. ¿Es viable eso políticamente? No, no es viable. No es viable. Te cuento por qué no es viable. Porque en el libro Libertad, 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 publicado en 2019, a partir de los números cerrados del 2018, estaba el plan motosierra original. Y decíamos, el plan aspira a bajar en 4 años 13 puntos del PBI. Cuando pasa al campo de la realidad de gobierno, necesitaría hacer lo mismo en 1. Parece que ya reculó un poco o tiene los números equivocados, porque ya está hablando de 5, no de 8. Escribiste 2 libros. 4 con Javier. Quiero preguntarte, ¿cómo era el proceso de creación de ese libro? ¿A quién se le ocurrían las ideas sobre los libros? Concretamente, cada uno escribía su parte, no se la mostraba al otro. Uno decía, acá tengo todo lo mío, acá tengo todo lo tuyo. Se juntaban y hacíamos un libro. Ok, es muy interesante. La excepción es la introducción al libro Libertad, 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 que es lo único que no escribimos nosotros. El editor del libro dijo, tengo una idea, los voy a entrevistar a cada uno por separado y con las 2 entrevistas voy a hacer la introducción. Es muy interesante porque si dividimos la introducción de Libertad, 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 ahora lo revelo, son 10 páginas. Las primeras 3 páginas
de la introducción es parte de la entrevista que me hacen a mí. Lo del medio es parte de la entrevista que el editor le hizo a Javier. Y las últimas 3 o 4 páginas son otra parte de la entrevista que me hizo a mí. Es muy interesante porque si miran Libertad, Libertad, van a ver claramente ahí las diferencias filosóficas y éticas entre cada uno de los dos. Por eso lo cuento. Entre vos y Javier. Llegaron a tener un show televisivo propio, ¿no? Bueno, empezamos juntos con un programa que se llamaba Economía al Cuadrado, que estuvimos juntos 7 ediciones. Javier no siguió, o sea, Javier compartimos las primeras 7, tiene como 120 números, 4 temporadas y yo gané el Martín Fierro digital. Con un programa de economía, filosofía política y ética del liberalismo radical, yo gané un Martín Fierro. Bien, vos te definís como liberal. Liberal radical. Liberal radical. Sí. ¿Me puedes decir el adjetivo radical, qué significa? El liberalismo radical es la evolución del liberalismo, es el liberalismo, la forma que toma el liberalismo en los últimos 40 años. Enmienda todos los errores del liberalismo clásico del final del siglo XVII, principio del siglo XVIII. ¿Cuáles errores? Darle el monopolio de la ley, ¿al Estado? De la seguridad, de la administración de justicia al Estado. ¿Sos anarcocapitalista? Soy anarquista de libre mercado. La única forma del liberalismo consistente en el siglo XXI es el anarquismo de libre mercado, anarquismo de propiedad privada. Soy anarquista. Es como una utopía. No. Utopía es pensar que los gobernantes gobiernan por y para vos, que con el voto elegís a alguien. Eso sí que es utopía, ¿no? ¿Vos no votás? Yo no voto. Al último presidente no lo votaste. No lo voté. No lo votaste. Ni a él ni a anteriores. Ni a o sea, ninguno. No es una cuestión personal. No, ni a ninguno. Exactamente. Obviamente hubo una evolución. Antes votaba. Sí. ¿No? Con el paso del tiempo, a medida que fui estudiando y me fui interiorizando de la filosofía política, de la ética de la propiedad privada. Vos llegás por la economía, pero después te especializaste en historia, en filosofía, sí, en ciencias políticas. Los Milei Boys, como lo llamo los de Twitter estos, me admiran muchísimo como economista, como técnico económico, macroeconómico, ¿no? Pero me denostan, claro, porque desnudo las inconsistencias y las contradicciones en materia de filosofía política de Javier. Entonces me dicen, sos buenísimo como macroeconomista, pero lástima que pensás mal, bla, bla. Y no se dan cuenta que mi análisis macroeconómico llega a un resultado muy diferente al de mis colegas. Es resultado de mi visión filosófica, política y ética. O sea, yo enmarco a la economía como un pequeño subproducto subyacente. Necesariamente tiene que estar por debajo del paraguas de la filosofía política y ética, porque si no llegan mal las conclusiones. ¿Sos un hombre conservador? Ni en pedo. El conservadurismo es el máximo enemigo del liberalismo. Porque uno ve en Milei, desde la derecha, son sectores liberales en lo económico y sectores conservadores en lo que se llamarían las pautas culturales. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que se llama el aborto. Digamos, ¿cuál es tu postura con respecto a ese tema? Bueno, en mi anteúltimo libro, La Revolución de la Libertad, porque el último es Liberalismo siglo XXI, que pasó el chivo porque te olvidaste de mencionarlo, hay un capítulo todo sobre el aborto y las ideas de la libertad. Yo estoy a favor del aborto. La teoría austríaca le da valor al tiempo, porque el transcurso del tiempo es el que permite transformar las cosas, adicionándole valor. ¿Qué quiere decir esto? Que una cigota no es un ser humano, es una cigota. Necesita que transcurra tiempo para convertirse en un ser humano, que es algo mucho más complejo, que tiene mucho más valor agregado que una cigota. Tiene que ser voluntario y tiene propiedad privada. En este caso, ¿quién?
la mujer portadora, que no es madre desde que es una cigota. Madre es bastante más complejo, con poner su capital, su propiedad privada, que es su cuerpo, tiene que estar de acuerdo con el proceso transformador. El cuerpo humano es una propiedad privada. Obviamente. Y de alguna manera es muy parecido al argumento que utilizaron muchas las mujeres diciendo mi cuerpo, mi decisión. Y yo estoy a favor de la revolución de la mujer. Para mí es la revolución más importante de la historia de la humanidad. La mujer estaba bajo el yugo del hombre. ¿Por qué? Por una cuestión de fuerza física. Tengo más fuerza que vos, hacé lo que yo te digo, porque si no serás castigada. ¿Ok? Cuando vos trazás ese paralelo entre el yugo del hombre sobre la mujer y el yugo del Estado sobre los individuos, después... O sea, el Estado sería machista y patriarcal. Un paralelismo, una similitud entre la metodología de dominación del hombre a lo largo de la historia sobre la mujer, coercitiva. Sí, con la misma, muy similar, del Estado sobre los individuos. Ahora bien, ¿cuándo empiezo no a estar en contra? Ojo, empiezo a no acompañar y decir esto está mal. Cuando el Estado utiliza el feminismo para implantar leyes en su propio beneficio en pos de fomentar un feminismo que en realidad lo que termina haciendo es dando vuelta, hablando mal y pronto, la tortilla y poniendo en inferioridad o en desigualdad al hombre con respecto a la mujer, que capaz hay una denuncia de, no sé, acoso sexual, se me ocurre hablando mal y pronto, y el hombre tiene que demostrar la inocencia, lo cual es una locura. Ahora, la propiedad privada es inherente al ser humano, no es una construcción social como piensa la izquierda. Y acá me diferencio de Javier mucho. ¿Por qué? Porque yo no pienso que la gente de izquierda sea toda o la mayoría, como plantea, resentida, envidiosa, celosa, mala persona, éticamente peores, físicamente peores, estéticamente, productivamente, moralmente peores. No. No, ni ahí. ¿Por qué? Porque Javier entra en una contradicción y una inconsistencia intelectual de la cual no puede salir. ¿Cuál es? Porque al mismo tiempo que dice esto, está planteando que el arco está muy corrido a la izquierda y todo el mundo es zurdo en su mayoría. Entonces, si esa es la descripción de la gente de izquierda que él hace y casi todos son zurdos, la gente es mala, en su mayoría es mala. Y si la gente en mayoría es mala, caes en el hombre malo de Hobbes y necesitas un Estado que venga con el garrote... Un leviatán. Exacto, a ordenar, porque son todos malos. Si son todos malos, todos te van a robar, por ejemplo, y atentar contra tu propiedad privada, porque el hombre es malo. Ahora, si vos me decís, no, yo parto de la base que el hombre per se es bueno, se asocia, coopera, persiguiendo su propio fin, pero cooperando con el prójimo, entonces es bueno. Entonces, cuando vos entendés eso, entendés qué es el mercado. El mercado es un sistema de cooperación social, que obviamente hay excepciones, hay gente mala, pero es la minoría. Entendés que la propiedad privada es inherente al ser humano y no es una construcción social para mantener factores de poder y de dominio. ¿Y cómo demostrás que es inherente al ser humano? El axioma de la acción. ¿Qué es el axioma de la acción? El axioma de la acción es, todo ser humano argumenta. Escuchá lo que termino en un minuto. Todo ser humano argumenta, es un axioma. Si vos querés ir contra este axioma, tenés que argumentar para ir contra este axioma. Ergo es una verdad a priori, todo ser humano argumenta. Lo puede hacer porque tiene el principio de autoposesión, se autoposee. Si tiene el principio de autoposesión, es porque es su propio dueño de su cuerpo, de su mente, de su intelecto. Tiene propiedad privada. Y para poder ejercer esa propiedad privada, accionar y argumentar, tiene que tener libertad. Tenés que respetar
el principio de no agresión al prójimo, que es, bueno, no agredas la propiedad privada, la libertad y la vida del prójimo. ¿Qué hay a propósito de la concentración de la riqueza? 10, 15 personas más ricas del mundo y hay personas que están en la pobreza más extrema. Yo no defiendo el capitalismo No. actual. No. ¿Por qué? Porque el capitalismo actual, las fortunas más grandes del mundo, están todas hechas en asociación inmoral, complicidad solidaria entre empresarios prebendarios. ¿Empresarios es un término tuyo o de Javier Milei? Originalmente no interesa de qué, pero déjalo pasar. Porque lo utiliza mucho Milei. Sí, los dos. Pongámoslo que los dos utilicemos. A ver, la diferencia entre él y yo la vas a ver acá. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Elon Musk. Sí. Elon Musk tiene contratos con la NASA, multimillonarios, que es el gobierno federal de Estados Unidos. A ver, esos contratos del gobierno federal de Estados Unidos vía NASA y Elon Musk, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno y la NASA gastan dinero ajeno en lo que ellos quieren porque les gusta, para decirlo mal y pronto. Y Elon Musk obtiene rentabilidades extraordinarias. ¿Por qué Elon Musk hace Tesla? Porque la verdad, los autos verdes, ¿por qué existen? Porque los gobiernos sacan leyes coercitivas que dicen a partir del 2040 vamos a dejar de emitir carbono. No va a haber más, no se puede fabricar más autos a nafta. Y es más, en el interín, si tenés un auto verde, no te cobra impuestos. Mientras que si tenés un auto a combustible fósil, te acribillo impuestos. ¿Ok? Con lo cual ahí hay una desigualdad frente a la ley que lo que hace es darle, en definitiva, un negocio a Elon Musk que si el público eligiera libremente, no coaccionado y en igualdad frente a la ley, los autos seguirían siendo fósiles y no habría Tesla. Y acá, y es lo mismo con Bill Gates, es lo mismo con Zuckerberg. Vos fíjate que todos los grandes millonarios están a favor de la Agenda 2030. Vos fíjate que están a favor del aumento del gasto público, de la presión tributaria, de la base imponible. Todos estuvieron desmedidamente a favor de la cuarentena delictiva por el COVID en el 2021. Cuarentena delictiva. Delictiva, claro. La llamás delictiva. Delictiva. Para vos era un delito la cuarentena. La cuarentena era un delito. Imagínate, no dejarte trabajar, no dejarte producir, es no dejarte... Circular. Circular es no dejarte proveerte tu propio sustento. Y salía el Estado y decía, voy a emitir dinero porque yo te voy a pagar tu sustento. Es hacerte siervo. Es hacerte dependiente de él. Estoy a punto de preguntarte Dale. si te vacunaste o no te vacunaste. No te lo voy a preguntar, pero estoy a punto de preguntártelo. Imagínate la respuesta. ¿Que no te vacunaste? Y bueno, tenés una capacidad de imaginación, tal vez, eficiente. Sí. Pero pensás que fue una... No. La enfermedad existió. Sí. Obviamente que la enfermedad existió. Ahora bien... Aún no está determinado el origen de la pandemia. Una vacuna sí. que fue mandada a producir monopólicamente por todos los estados, poniéndose de acuerdo con 3 o 4 o 5 laboratorios a nivel mundial, que se las dieron a esos, que fueron producidas en tiempo récord sin guardar ningún tiempo con ninguna vacuna en términos históricos, distribuidas, comercializadas monopolísticamente por todos los estados, ¿qué puede salir bien o mal? Según te gusta qué palabra poner de cada lado de la barra. O sea, algo que manda a ser producido por el Estado en asociación inmoral, complicidad solidaria con 3 o 4, que después es el propio Estado el que la distribuye, el que la comercializa, que después te dice, te lo obligo a poner en el mes de julio, en el mes de septiembre, en el mes de diciembre. Se habla de la eficiencia de la vacuna, que ha salvado millones de vidas en el mundo. No sé. Vos tenés tus dudas al respecto. Sí. Claramente.
Quiero volver al aspecto conservador, porque uno lo ve a Javier Ojo, Milei. estoy a favor de... Tengo un montón de vacunas dadas, ¿eh? Sí. No soy testigo de Jehová, ¿eh? No sos antivacuna. No, ni ahí. Pero sí tenés sospechas sobre esta vacuna en particular. Y una enfermedad que apareció en 3 meses, y que la vacuna estaba lista y era obligatorio aplicársela en todo el mundo a los 12 meses, porque si no, no te dejaban mover, y está bajo un manto de sospecha muy grande. Bien. ¿Cuál es tu posición, por ejemplo, para el consumo de drogas para uso personal? Yo estoy totalmente a favor de la liberalización de todas las drogas. ¿De todas? Absolutamente de todas. De la cocaína, de la morfina, De todas. Sí. Antonio Escotado es un liberal en serio, cero conservador, que muestra en toda la historia de las drogas. Las drogas nunca estuvieron prohibidas hasta hace, redondeando, 100 años. ¿El Estado qué hace? Declara que muchas drogas son ilegales. ¿Esto qué le permite? Vender que se inició la guerra contra las drogas. Necesitamos un ejército contra las drogas. ¿Qué es? Policías, fiscales, jueces. Necesitamos jueces, periodistas, fiscales, periodistas, equipamientos para todos esos. En la cabeza de Diego Giacomini eso es impuestos. No. Primero es renta extraordinaria para los políticos, que la renta extraordinaria es gasto público. Gasto plata de otros en todo esto que me parece a mí. ¿Cómo lo financio? Ahí viene. Impuestos. Cuando vos haces esto, siempre aparece un mercado negro. La gente se sigue drogando. Como está prohibido y es mucho más negocio, te aparece diluido o cortado. Los que no se drogan tienen que pagar impuestos y los que se drogan tienen que pagar el bien más caro. Ahí te aparecen los tecnócratas. La conciencia, los reflejos te bajan. Entonces, la probabilidad de que choques a alguien y mates a alguien... Vos chocaste y le rompiste y le quebraste un hueso a alguien. El delito es chocarlo y el delito es quebrarle un hueso. No es que estabas drogado. Vas manejando un auto. Te fumaste un porro, te tomaste un rayón o te tomaste una copa de vino. Y vos vas despacito a 20 por el carril derecho. Imagínate, nadie te paró, llegaste a tu casa, estacionaste. No te pasó nada. Nadie se enteró. Nadie se enteró, no hubo crimen, no hubo delito. Ahora, tuviste la mala suerte de que uno de esos atorrantes de amarillito y celeste te paran. Bueno, te hace un control. Te hace un control. Empecemos. Donde soplaste lo pagaste vos con tus impuestos, ¿no? Soplas. Voy al ejemplo más bajito de todos, ¿eh? Fuiste a cenar con tu mujer y tuvieron la mala idea de tomarse una copa de vino o 2 copas de vino cada uno. Listo. Ah, señor, usted no puede seguir. Ah, no puede seguir. Perfecto. Me encautan el auto. Tengo que pagar la grúa. La grúa, ¿quién gana plata con la grúa? Un empresario prebendario que ganó la licitación con el Estado. Me llevan el auto a la playa de estacionamiento del Estado, que está privatizada a otro empresario prebendario que ganó la licitación con el amigo del Estado de turno. Tengo que pagar la multa. El resultado es que yo no cometí ningún crimen, no le hice mal a nadie y soy castigado para que todos esos que nombré obtengan una rentabilidad extraordinaria. Y ahora viene lo más inmoral de todos, que viene el jefe de gobierno y te dice: eso lo estoy haciendo por y para vos, para que tengamos calles más seguras. Y lo mejor de todo es que cuando vos vas a las estadísticas, los choques son los mismos de siempre en términos proporcionales, hace 20, 30, 40, 50 años, cuando esto nada existía. En el mundo de Diego Giacomini, ¿las drogas se comprarían dónde? ¿En un comercio? Cualquier lado. Pero estaría el Estado regulando la trazabilidad como lo hace con el resto de los productos, como lo hace con el alcohol. Bueno, si yo estoy en contra que el Estado me regule el choripán en la cancha de Boca... No lo regula, de hecho. Bueno, a mí me gusta comer del que está a 2 o 3 cuadras porque estoy seguro que no está regulado. El de adentro tengo mi duda, sí. Entonces no lo compro. No, yo creo que, a ver, eso también... A ver, pensemos que el Estado tenga que regular la calidad de la comida es pensar que nosotros los consumidores somos todos idiotas. No cree que los mercados son perfectos.
hay errores de mercado, uno va a internalizar los costos y pagar los costos de esos errores. De hecho, uno se puede equivocar porque tiene mala información, pero el daño que te genera esa falta de perfección de mercado va a ser mucho más chico que todos los daños colaterales que te genera el político cuando te quiere regular algo. Entonces, los mercados no son perfectos, la información no es perfecta, pero los costos en los cuales puedas incurrir por esa información asimétrica o imperfecta van a ser infinitamente menores con un Estado interviniendo a lo largo y ancho de tu vida coloquial de todos los días. Se esperaba hoy por la mañana el anuncio de medidas. Y evidentemente todavía no dan pie con bola y no saben bien qué hacer porque si no las hubieran anunciado. Adentro del gobierno, en estos momentos, hay muchas discusiones, hay puntos de vista opuestos, no se ponen de acuerdo y la consecuencia es que todavía no tienen bien cerrado qué van a hacer. Estuvieron en campaña hasta el 19, creo, no me equivoco el número, ¿no? 19 de noviembre. Bien. Listo, se preocupaban solamente por ganar elecciones, dar vuelta por el país, con el viri de la campaña electoral. Toto Caputo se enteró que iba a ser ministro de Economía, Bauseli se enteró que iba a ser presidente del Banco Central, ¿hace cuánto? 2 semanas, 3 semanas. Pero como muchísimo. Obvio que no tienen plan económico. Lo dañino que es cada 2 años estar 9 meses en campaña. O sea, es una gestación de un ser humano. La campaña electoral año por medio. Si tengo que hacer un plan económico y dentro de 15 meses voy a estar de vuelta en campaña electoral, ¿ustedes piensan que ese plan económico va a ser bueno? Yo como economista les voy a decir que está condenado al fracaso. Porque no se puede hacer nada pensando en largo plazo. La inflación tiene varias razones, es multicausal, para vos seguramente tiene que ver con la emisión monetaria, Sí. entre otras razones, pero también tiene que ver con una cuestión de la expectativa, ¿no? Sí. Claramente. Y el presidente dijo que iba a haber inflación de 20 a 40 puntos porcentuales en diciembre, enero, febrero y marzo, como al modo de especulación. ¿Es posible eso? ¿Puede haber 40 puntos de inflación por mes en la Argentina? Es casi una certeza. ¿Una certeza? Sí. ¿Por qué? Venimos de un proceso donde la emisión monetaria, para que te des una idea, ha superado los 12 puntos del PBI. Vos emitís y el efecto no es enseguida. Javier Milei... Esto lo está explicando Milei. Sí, pero no lo explica correctamente, porque pareciera que es por arte de magia o por la fuerza del cielo. ¿Qué quiero decir? Dice, no, la emisión monetaria tiene un retardo de 18 o 24 meses para hacer efecto y terminar impactando en inflación. Ahora, ¿por qué? Porque eso sí parece que es algo mágico, porque sí, 18 o 24. Primero, no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo va a tardar. Pueden ser 12, pueden ser 18, pueden ser 24, y esta cantidad de meses varía. Todos ahorran y gastan en diferentes lugares, en diferentes mercados, a diferente ritmo. ¿Por qué importa cómo va pasando de mano? Porque a medida que la plata va circulando y pasa de mano en mano, es cuando nosotros nos vamos dando cuenta que la plata va perdiendo poder adquisitivo. Y no todos nos damos cuenta al mismo tiempo, ni todos nos damos cuenta de la misma forma de cuánto poder adquisitivo pierde. Voy a aumentar mis honorarios de consultoría económica. Viene el pintor y dice, uy, ¿cómo pierde? Capaz se dio cuenta después que Giacomini. Capaz se dio cuenta antes que Giacomini. Capaz se dio cuenta que perdió más o menos poder adquisitivo que Giacomini. Entonces dice, che, voy a aumentar ¿cuánto cobro para pintar la hora? ¿Y qué sucede? Yo opero en un mercado, el pintor opera en otro mercado, el maestro opera en otro mercado. Entonces no todos tenemos, nos damos cuenta al mismo tiempo, nos damos cuenta en la misma cuantía, ni podemos subir los precios al mismo ritmo y a la misma velocidad. En la bolsa de toda la economía, todos vamos subiendo los precios a diferente momento, uno atrás de otros. Por eso la emisión la hago
y termina de hacer efecto mucho tiempo después. Esta es la explicación, porque si no parece que cae del cielo. El último gobierno, que lo digo del día que asumió, en 52 años es el peor ministro de Economía que vi en mi vida y el que más hipotecó el futuro de los argentinos. Hay tanto dinero en la calle y encapsulado en las leyes y pases que, por un lado, genera expectativas de devaluación, expectativas de inflación. ¿Y esto qué hace? Esto lo que hace es que cuando aumenten los precios que Milei va a aumentar bajo los subsidios económicos, aumenta la luz y el gas, bajo los subsidios económicos, aumenta la nafta. Todos esos aumentos que se llaman precios administrados. ¿Por qué administrados? Porque administra el burócrata tecnócrata del gobierno, ahora Javier Milei, Caputo y compañía, se van a trasladar al resto de los precios. Hoy tenemos una inflación promedio mensual del 12, que en diciembre podrá ir al 15, 18. No sé, no lo puedo saber. Imaginemos que en el primer semestre del 2024 la inflación promedio mensual va al 18%. ¿Ok? Vos dijiste 20, 25, o sea... No, lo dijo Milei. Milei lo dijo, perdón. O sea, 18... Milei dijo 20 a 40. Si yo te digo que 18 promedio de enero a junio es un escenario nada tremendista. Hasta conservador, te digo. Hasta conservador. Bueno, la inflación interanual de diciembre que cierra en 180, 185, va a ir a 420. A 420 con ese 18% promedio mensual que vos dijiste conservador. Si a Milei le sale todo bien y a Bauseli le sale todo bien y a Caputo le sale todo bien, cosa que es dificilísima, imagínate que bajan la inflación a 1/3, 6, que es la mitad del 12 que tenemos ahora. La inflación interanual de diciembre del 2024 cierra en 270% interanual. Y les cuento, desde ahora a junio, la inflación con este 18% que vos dijiste, bastante conservador, sería 200, 205%. ¿Y eso es viable políticamente? ¿Es sostenible políticamente desde el punto de vista también con cómo está el salario, el ingreso, las jubilaciones? A ver, yo no sé qué van a hacer porque ellos no saben qué van a hacer. No saben lo que van a hacer. Obvio, no tengo duda. ¿No tenés duda? No tienen cerrado lo que van a hacer. ¿Y el debate interno está basado en qué? Unos dicen un ajuste más feroz, otros un ajuste más moderado, ¿o no tienen cerrada la política? La política es la política económica, puertas adentro de qué hacer, la discusión técnica entre ellos. La discusión está... ¿Cuáles son las dos posiciones que hay? La gente habla de que apoya el ajuste. Perfecto. Primer punto. La gente tiene la percepción que si vive en la vereda de los pares, el ajuste cae en la vereda de los impares. El ajuste es el otro. Claro. Y si vive en la vereda de los impares, el ajuste le cae a los de la vereda de los pares. Lo cual es un grave error. Punto número 1. Punto número 2. El ajuste de la casta, la casta, la casta. Esto es filosofía política. El Estado gasta plata, gastando en determinado grupo de gente, para que esa gente se convierta en dependiente de ese gasto público. Y si es dependiente de ese gasto público, se ve obligado o casi obligado a votarlos. El Estado gasta en jubilaciones. El Estado gasta en empleados públicos, los salarios de los empleados públicos. Hay gente del otro lado. El Estado gasta en planes sociales. Hay gente del otro lado. El Estado gasta en universidades. Hay gente del otro lado. Entonces, lo que quiero decir es que un recorte del gasto público es imposible que no caiga sobre la gente. Si Javier honra lo que dijo en campaña, no puede recortar el gasto 8 puntos del PBI. ¿Por qué? Porque lo que él dice que va a recortar y poner a cero son 5.8% del PBI. Ahora, ¿se puede ese 5.8
recortar a cero? No, porque los subsidios económicos son 4. Si yo lo pongo a cero, todo en un año, el aumento de tarifas va a ser altísimo. ¿Y eso en quién impacta? En la gente que viaja en tren, en la gente que viaja en colectivo, en la gente que prende una hornalla, en la gente que prende la luz. Ahora, Javier, cuando estábamos juntos, decía, el ajuste de los subsidios públicos, de los subsidios económicos, no es todo vía tarifas. Puede ser adecuando la ecuación económica financiera de las empresas privatizadas o que prestan servicios públicos. Les cuento. Si Javier dice, siguiendo sus palabras, que el ajuste de los subsidios económicos son entre ahora y abril-mayo, como ha dicho, no tiene tiempo de hacer eso. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas no saben cuál es bien su ecuación económica financiera. O sea, es un proceso que lleva, no lo sé, 1 año y medio. ¿Por qué digo no lo sé? Porque según qué empresa, qué sector es diferente, porque la complejidad es diferente, con lo cual no lo puedes tratar como un todo. Ahora, listo, no puedes llevar los subsidios económicos a cero enseguida. Las transferencias a provincias son 1.3% del PBI. Tampoco la puedes llevar a cero. Hay 14 provincias que no traspasaron su sistema jubilatorio a la órbita nacional. Entre ellas Córdoba, gran aliado electoral de Javier. Las jubilaciones son cordobesas. Córdoba y otras 13 provincias más. Todas esas 14 provincias reciben transferencia del gobierno nacional que las ayuda, le da un ayudín, pagándoles una parte de las jubilaciones. 5,06% del PBI, con lo cual tampoco se puede poner a cero. Todo esto que él dice poner a cero, que es 5,8, que está lejos del 8% de ajuste que necesita, en un escenario pero hiper optimista, lo podría bajar 4 puntos en todo un año. Ahora, si lo baja a 4, el ajuste queda a mitad de camino, porque tiene que ser un ajuste de 8 y lo baja a 4. No cumplir lo que prometió en campaña. ¿Qué es? Bueno, te piso / te licúo jubilaciones, te piso, te licúo / salarios, te echo gente, te piso, te licúo gasto en universidades. ¿Y eso políticamente viable? Ahora, interesante, tu pregunta es clave. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, Duhalde lo hizo en el 2002. Sí, un gobierno peronista lo hizo en el 2002. Se fue a la casa. Pues. Se fue a la casa con Costequi y Santillán. Ahora, se fue a la casa con 40% de inflación punta a punta en el 2002. Una cosa es intentar hacer eso como lo hizo Duhalde, con 40% de inflación, y otra cosa muy diferente es hacerla con 300 moneditas de promedio de inflación en el año. ¿No será que él está de alguna manera apretando con un escenario dramático para después enrollar el barrilete y negociar? Sí, va a tener que emitir. Porque no va a poder cerrar. No, lo que acaba de decir lo vamos a borrar. ¿No? O va a tener que emitir... ¿Vos te imaginás a Javier Milei emitiendo moneda? Javier Milei, si no puede cerrar los 8 puntos y sigue teniendo déficit fiscal, o va a tener que subir impuestos, que prometió cortarse un brazo antes de subir impuestos, que puede ser volver para atrás con ganancias, puede ser subir el impuesto país. Volver para atrás con ganancias si él levantó la mano para acompañar el proyecto. Bueno, pero eso... Pero ¿desde cuándo le vas a creer? 3 meses atrás. Pero a un político no se le puede creer mucho. Pero se supone que él representa a un outsider de la política. Pero ya no lo es. No lo es. No lo es. No lo es. La política, si sos outsider, en serio, te echa del sistema. Bien. Porque los sistemas no se cambian de adentro con las reglas del sistema. Las reglas del sistema se están hechas para proteger al sistema y después para propagarlo e intensificarlo. O, si no puede cerrar los 8 puntos, o tiene que colocar más deuda. Ahí quería ir, porque también un poco el gran perfil que tiene Luis Caputo, que es el ministro de Economía, él viene de sus antecedentes, vos lo definías como un mesa dinerista, como un trader, viene del mundo de las finanzas, es especializado en alguna manera en la emisión de deuda.
¿Existe la posibilidad que la Argentina vuelva al mercado de capitales? ¿Se puede endeudar? Está descontado que Toto Caputo va a emitir deuda Sí. para solucionar el problema de la liqui pase. No sé cuánto va a conseguir, está muy difícil, pero va a haber un aumento del endeudamiento neto. ¿Con qué garantías? ¿Cómo puede la Argentina conseguir deuda si tiene un riesgo país de 2.000 puntos? Bueno, yo creo que justamente Toto Caputo es ministro de Economía, cuando técnicamente no tiene los pergaminos para ser ministro de Economía, porque es el único que le puede traer la promesa, algo creíble, de que algunos dólares va a conseguir en el mundo. Cualquier otro no, porque, a ver, Massa fue a Estados Unidos, le cantaron 0. Massa fue a China, le cantaron 0. Massa fue con Lula y le cantaron 0. O sea, Massa no consiguió $1 fresco. Pero es el adelanto del swap en China. Que Javier lo va a usar también. ¿Lo va a usar? Dijo eso, yo lo escuché, que el swap está disponible. Entonces, a ver, pero yo me refería, Toto Caputo va a colocar deuda. Va a haber un aumento neto de endeudamiento. Como va a devaluar, va a haber un aumento del peso de la deuda sobre el PBI. Sobre el PBI porque se devalúa. Y la deuda en dólares pasa a pesar más sobre el PBI. Eso, a su vez, ¿qué es eso? Más peso de los intereses. Por lo tanto, más gasto público. Los intereses forman parte del gasto público, con lo cual eso es más impuestos futuros. O sea, Toto Caputo está aumentando el gasto público, los impuestos futuros, con la colocación de deuda. Pero yo me refería que para financiar esta brecha que no va a poder cerrar, si se va Toto Caputo, el que venga después o va a tener que colocar más deuda, que lo veo difícil, o va a tener que emitir pesos, o va a tener que subir impuestos. O van a tener que subir impuestos antes. O sea, ¿qué quiero decir? O ajustar. O incumplir las promesas en materia de ¿qué? De partidas presupuestarias que se prometió que no se iban a tocar, licuar vía inflación salarios, licuar vía inflación jubilaciones, licuar vía inflación planes sociales, echar gente. Javier está prometiendo equilibrio fiscal y no le dan los números para equilibrio fiscal. Bueno, entonces o emitís deuda, o emitís moneda, o subís impuestos, o licuás gasto público, que es ingreso de determinadas personas, o haces un poquito de todo. Esa es otra posibilidad. ¿La posibilidad de endeudar a la Argentina existe? ¿Se puede volver al mercado de capitales? ¿Qué garantía puede dejar la Argentina? ¿Vaca muerta? ¿El litio? A mí no me gusta, pero viste que el fútbol americano a veces llaman a uno para patear a los palos y lo único que hace es patear a los palos. Bueno, a Toto Caputo lo están diciendo, che, vení, entrá solamente para patear a los palos y metela entre la H, que es conseguir dólares. Si entra, no consigue dólares, es como que patea la pelota y va a la tribuna. O sea, para lo único que lo traen y sirve, le pifia. ¿Ok? A ver, pero hizo una gira por Estados Unidos y no consiguió dólares. Vos mirá el contexto internacional que hubo. No hubo mandatarios de Europa. De la Unión Europea no hubo ningún mandatario. Tuvimos a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Zelensky y 4 más. Fueron 8, de un contexto de 250 países. O sea, no hubo nadie ni del G20 ni del G7. O sea, Argentina, el mundo ayer en la Asunción, no le puso alfombra roja. Cuanto menos dólares consiga Toto Caputo, más alto va a ser el tipo de cambio del swap, del intercambio del liqui pases, que es la deuda del Banco Central en pesos, por la deuda en dólares de el tesoro que emita el Toto Caputo. Cuanto más dólares consiga, menos va a ser el tipo de cambio, más bajo va a ser el tipo de cambio. ¿Qué sucede? Concretamente, si Toto Caputo consigue menos de 25.000 millones de dólares, el tipo de cambio en la operación del canje de deuda va a ser más alto que el que tenemos hoy en día. Bueno, si consigue 15, si consigue 20, el tipo de cambio del swap va a ser mucho más alto que el tipo de cambio contado con liqui o blue de hoy en día.
Con lo cual, la brecha se va a volver a ensanchar. Con lo cual, la devaluación que haga Toto Caputo, después va a tener que venir una nueva devaluación. Porque esa que haga al principio va a quedar vieja. El Javier Milei, que yo lo conozco, le tiene terror a la hiperinflación. De hecho, lo dijo ayer en el... Le tiene terror a un aumento fuerte del tipo de cambio. Perdón. Y que lleve un aumento fuerte de la inflación, y ayer lo dejó él explicitado en su discurso. ¿Por qué? Porque ese aumento tal vez pondría en riesgo su mandato desde el inicio. ¿Cuántas veces habrás escuchado vos, que lo conocés tanto, cuánto puede durar el gobierno de Javier Milei? Sí. Es una especulación que se hace. Cuando estábamos en campaña y había 3 candidatos, Massa, Patricia Bullrich y Javier, yo decía, cualquiera de los 3 que gana tiene chances de no cumplir en tiempo y en formas el mandato y llegar al 2027. Cualquiera de los 3. Tenés 4 gobiernos que llegaron al 10 de diciembre del 2011, del 2015, del 2019 y del 2023 hipotecando futuro. Y todo ese futuro hipotecado le cae al próximo gobierno. Tuviera la camiseta que tuviese. Le tocó a Javier, pero le iba a pasar lo mismo a Massa o a Patricia Bullrich. Que va a tener problemas serios, problemas de gobernabilidad, de paz social. Con cualquiera que hubiese ganado de los 3. Ganó cualquiera. Ganó Javier. Ganó Milei. Cuando gana un presidente, que en este caso fue Javier, gana. ¿Y vos qué ves? Que los 24 gobernadores hacen cola para sacarse la foto y besarle el anillo. Porque ganó, ¿no? Perfecto, es la primera vez que no pasó. ¿Qué pasó? Se juntaron Frigerio y Axel Kicillof, 2 personas que conozco mucho. Fueron compañeros en el Nacional, exactamente. En el Nacional de Buenos Aires. Entré primer año, el mismo día, salí de la facultad y me dieron el diploma el mismo día. ¿Ok? Listo. Y a Frigerio también lo conozco. Se detestan, se odian. Frigerio y Axel. Sí. Se juntaron, se pusieron de acuerdo entre ellos 2, trajeron a los otros 22 gobernadores, se sentaron los 24, les hicieron firmar un comunicado que le dijeron, mira, Javier, nos pusimos todos de acuerdo para que nos coparticipes en impuesto al cheque. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el gobierno anterior, la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios era todo para el gobierno nacional. Ahora, ¿qué quiere decir? Que se pusieron todos de acuerdo que, che, un poquito más de la mitad me lo vas a tener que dar a mí. Javier prometió que iba a negociar una baja de ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto provincial. Los gobernadores son los que pagan. A los maestros son los que pagan los colegios, son los que pagan los policías, son los que pagan los patrulleros, son los que pagan los médicos y las enfermeras y los hospitales. ¿Ustedes piensan que los gobernadores van a suscribir que se le pise los salarios y que no haya ajuste de salario? Se le para la policía, se le paran los hospitales, se le pagan los colegios, y los que tienen que poner la cara frente a los ciudadanos son los gobernadores. Es más, ellos le van a echar la culpa a Balcarce 50. Entonces, ¿y ahí qué salida van a tener? Van a tener que o aumentar impuestos ellos o van a tener que sacar la plata de un lado. ¿Y de dónde la van a sacar? Ellos no tienen el Banco Central. O consiguen que Javier Milei les pase plata, o si no... Emiten una cuasimoneda. Lo dijiste vos, no lo dije yo. ¿Está dentro de la ley o no? A ver, y le echan la culpa al gobierno nacional, que no tiene la camiseta de ninguno de los 24 gobernadores. No hay un solo gobernador con la camiseta violeta de La Libertad Avanza. Yo a Javier Milei lo conozco desde el 2005, me lo presentó un colega en común, y estuve desde el 2005 hasta el 2020. Yo fui socio intelectual de él, nunca vivimos de lo mismo. O sea, él nunca hizo consultoría macroeconómica como de lo que yo vivo, ¿no? O sea, vos te dedicabas a la consultoría macroeconómica de modo profesional. Y él trabajaba en Aeropuerto 2000 con Euneikian. Eduardo Euneikian lo podemos definir, según palabras de Milei, según palabras tuyas, como un empresario. Un empresario prebendario, obviamente. Sí.
que obtiene rentabilidades extraordinarias a expensas de los ciudadanos. Es muy fuerte Ornequian porque muchos de los ministros del gabinete, ¿no? Nicolás Pose, Guillermo Franco, Mariano Cunio Levarona. El liberalismo radical explica muy bien. Las leyes se hacen afuera del Congreso, entre empresarios, los equipos técnicos de los empresarios y unos pocos burócratas estatales que los podés llamar ministros. El gabinete está como muy loteado, que cada uno se llevó una parte, cada uno se llevó un negocio, Techín, YPF, Schiaretti, una parte Ornequian, una parte Macri o una parte de lo que quedó del macrismo. El jefe de gabinete, Pose, que estaba a cargo de los aeropuertos de la Patagonia. Los aeropuertos de la Patagonia son lo más alejado que hay a Heathrow en Londres o al John Fitzgerald Kennedy en Nueva York. O sea, son aeropuertos que bajan 1 o 2 aviones por día. O sea, gestionar eso muy complicado no es. Guillermo Franco es el ministro del Interior. También ha sido un hombre relacionado con Eunequiam, con Scioli. Después tenés un loteo en el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, que tenés a Patricia Bullrich y a Petri. El radical Petri, permítanme suponer que no sabe nada, absolutamente nada de defensa, no tiene ni por qué saberlo. A ver, Patricia Bullrich ya fue ministra de Seguridad, a algunos le pueden gustar, a otros no le pueden gustar. Vos que lo conocés a Milei, que estamos ahí viendo. Ahora, perdón, cierro, esto quiero decir. Los loteos. A ver, cuando vos tuviste en Argentina gobiernos loteados, alianzas, De la Rúa fue una alianza, Cristina fue una alianza, Macri fue una alianza, este último gobierno que se fue ayer fue una alianza. Llevaron a malos resultados. Cuando vos tenés ministerio loteado, llevaron a malos resultados. Acá se ve claramente que está muy loteado el gobierno, ¿no? Claramente. Eso es lo que pasó en el pasado, no sé si pasará en el futuro. No. Ser presidente de Argentina debe ser difícil, ¿no? Todo el mundo te debe llamar por teléfono para pedirte cosas. ¿Te parece? Sí, debe ser difícil ser presidente de Argentina. A mí me parece que lo estás valorando mucho. Ser dueño de una pyme, de una pyme que le da laburo a 100 empleados, es mucho más valorable, importante y difícil. La gente capaz intenta producir, generar bienes y servicios de calidad para servir al prójimo y ganar dinero. Con eso que el prójimo elige voluntariamente y paga espontáneamente. No intenta dirigir ni gobernar la vida del prójimo. Vos fíjate que ayer el rabino en el Te Deum, lo escuché todo el Te Deum, en un momento dice: Dios confía en usted, señor presidente, y en sus ministros, señor presidente, para que guíen y dirijan hacia el bien, algo así dijo, a los ciudadanos argentinos. Yo dije, wow, estamos un pasito así del 1400 cuando los monarcas gobernaban por y para Dios, ¿no? ¿Te pareció un poco medieval eso? Bastante. Bastante medieval. Sí, oscurantista. Ecuménico sería la palabra. Bueno, exacto. Cuando las religiones han sido la principal fuente de guerra, matanza y violencia a lo largo de la historia de la humanidad, y lo siguen siendo. Sobre la idea de que él está loco, digamos, de hecho la biografía del libro es El Loco. Javier Milei, economista técnico que yo conozco, que no... Guarda, ahora es presidente, no es el ministro de Economía. El presidente no se puede ocupar de la economía. Y no importa que sea o no economista. No tiene tiempo, se tiene que ocupar de un montón de boludeces. Javier, todas esas formalidades de los protocolos, de saludar horas y horas, detesta todo eso. Javier le encanta estar en zapatilla y bermuda a cargo y una remera, y no tener que guardar ningún formalismo. Eso no le gusta nada a Javier. ¿Qué quiero decir? Javier no tiene tiempo de ser el que maneja la economía. Los que sí tienen que manejar la economía,
los Toto Caputo, los Bausili, los Furiase, que son todos asesores de la misma consultora, son todos miembros de la misma consultora, o sea, pusieron la política macroeconómica y la política monetaria en manos de una misma consultora, en manos de unos mismos socios. Lo cual, desde el punto de vista ético, digo, wow. Ahora, ¿qué quería resaltar? Javier Milei como economista es muchísimo mejor economista que todos los que van a manejar la economía en el gobierno de Javier Milei. Así como yo digo que Javier Milei técnicamente es mucho mejor economista que todos los economistas del PRO, que son sus aliados. O sea, el potencial recambio de estos que están ahora también van a ser peor que Javier Milei. Javier Milei no se va a poder ocupar de la economía. Se va a tener que ocupar de lo que no le gusta, que son los protocolos, los formalismos, hablar con los ministros. A él eso no le divierte ni le gusta. A él le gusta la economía. La asignación de roles no son los mejores, sobre todo mirando lo que tiene abajo. Y en el entorno, el papel que tiene una mujer que hoy es muy importante, como Karina Milei. Yo a Karina Milei la conozco muy bien. Es una persona capacitada para ocupar el rol que está ocupando hoy en términos históricos, porque es una persona hoy... Te quedaste sin palabras. Me lo voy a guardar para mí. Me lo voy a guardar para mí, perdóname, porque ahí empezaríamos a hablar de las características individuales, ¿no? de una persona, ¿no? Respeto la decisión de que lo que tenés para decir no lo querés decir públicamente. Exactamente. Entendemos eso. Sí, porque vos fíjate que lo que dije de Javier, lo dije en función de las ventajas comparativas técnicas que puede tener, y de hecho enaltecí que Javier, en términos de ventaja comparativa, está mucho mejor para ser ministro de Economía que todos los que tienen en el gabinete económico, y es mucho mejor para mí de ministro que de presidente. Bien. O sea, estoy hablando de Javier en función a la función institucional, no del persona. Pero ¿te imaginas una posibilidad? Todos los presidentes tienen que enfrentar crisis. Sí. Indefectiblemente. En cualquier país del mundo, en cualquier momento, durante un mandato de 4 años, 5 años, 6 años, lo que dure el mandato, siempre enfrentan 1, 2, 3, 4 crisis. Que puede ser cualquier cosa, desde un desastre natural, una crisis fuera de registro, una crisis económica, una movilización, lo que sea. ¿Te lo imaginas a él enfrentando una crisis de esas características? No sé, una movilización en su contra, una represión de medida. ¿Cuál podría llegar a ser la reacción de Milei frente a un escenario como ese? ¿Cómo se enfrentaría? No lo enfrenta un presidente solo. Lo enfrenta un presidente con su equipo. Sí, pero al final del día el rol presidencial es unipersonal. Es unipersonal. Y ante la sociedad es el presidente. Más allá de que fue el ministro de Seguridad el que te lo dijo, o el ministro de Trabajo, o el ministro de Salud. Sí, pero... Al final del día es el presidente. Sí, pero los ministros se mandan cagadas, y se suelen mandar cagadas Sí. unilateralmente, y a mí lo que yo veo es que los equipos que tenía o que venía teniendo él atrás, hace tiempo los dejó todos atrás. O sea, lo de la Libertad Avanza, lo dejó atrás. Y todo esto básicamente, salvo Guillermo Franco, que es ministro del Interior, y Pose, que lo conoce de su trabajo en la empresa de Unequiam, todo lo demás es nuevo para él. No los conoce mucho. Entonces, si vos no conocés a tu equipo, a ver, poneme la metáfora de futbolística. Salís a la cancha con jugadores que nunca le diste un pase. ¿Cuántas paredes vas a tirar? ¿Cuántos goles tirando paredes, entrando con jugadas elaboradas vas a poder hacer? Muy pocas. ¿Ok? ¿Cuándo empiezan a salir las paredes y las jugadas elaboradas? ¿Cuándo te conoces? Bueno, hoy por hoy es como un club que presidente Javier y compró todos jugadores nuevos que no se conocen entre sí. Salgan a la cancha. Es así. Entonces, si el primer partido viene complicado, va a estar muy complicado. Bien. ¿Hace cuánto que no hablas con Javier? ¿En persona? Me encontré 2 veces. Una en Fitzroy, en los estudios de América, hace 2 meses.
y otra el año pasado en los estudios de La Nación Más en Fraga. Hablé, no supo qué contestarme, no me podía mirar a los ojos porque obviamente le mostré varias cosas en la cara que no le son simpáticas que se las haya mostrado, que son verdades descarnadas, y hay testigos de esto, ¿no? El otro día fui de vuelta a un programa ahí en Fitzroy, que fue la vez inmediata después de esta última vez que me encontré hace 2 meses. Y la gente de seguridad, que vos lo conocés, el estudio de Pirro, me dijo, ¿cómo salió huyendo como rata por tirante el Presi la última vez? Y se reían. Hacia él. Era de carácter técnico, digamos, de carácter prácticamente económica. Técnica y con respecto a lo que decía, no decía y ocultaba y mentía. Y nada, se fue sin poder mirarme, sin poder contestarme. O sea, ustedes tuvieran diferencias técnicas de alguna manera, de enfoque. Y sobre todo éticas y morales. Vos quedaste del lado del liberalismo radical, más puro del terreno de las ideas, y él se transformó en un político más... A mí me preocupa este concepto que, más allá de la camiseta que tenga puesta, yo tengo miedo, yo se lo dije a él, esto es una de las cosas que le dije en la cara. Vos le estás haciendo un gran daño intertemporal a las ideas de la libertad y hay gran probabilidad que todo esto termine mal. Y vos esto que estás haciendo no es liberalismo, esto es conservadurismo, rancio, aliado con empresarios prebendarios, que tiene altas probabilidades... ¿Que salga mal? Que salga mal. Con lo cual, si termina saliendo mal, la gente con otras ideas van a decir que esto es liberalismo cuando no es liberalismo. Y así como el liberalismo terminó remando en dulce de leche durante 30 años después de la nefasta experiencia menemista, que fue un cachivache muy alejado del liberalismo, que fue conservadurismo rancio de derecha. Si terminó el liberalismo después casi prohibido hablar de liberalismo porque te escrachaban después del menemismo durante 30 años, si esto termina mal, probablemente exista, no lo sé, la probabilidad que el liberalismo tenga que nadar no 30 años en dulce de leche, 50 años en mercurio después de esto. Y esto es lo único que me preocupa a mí, que por eso explico cada una de las contradicciones, inconsistencias que veo, no solamente en el discurso de Javier Milei, sino en el accionar de Javier Milei, que es donde más descarnadamente se ve que esto no es liberalismo, sino que es conservadurismo, que también se lo observa con quién se junta, con quién se alía, qué propone en contra de lo que está y a favor de lo que sí está, que está muy lejos del liberalismo, porque ahora Lord Acton, un liberal que la gente no conoce, decía, el liberalismo es la revolución permanente. Frase que después la gente de izquierda se la endilga a Trotsky, pero es de Lord Acton del siglo XIX, y te digo cuál es la definición del liberalismo radical. El liberalismo está siempre contra el poder político y el poder económico concentrado asociado con el poder político. ¿Por qué? Porque en esa asociación los dos obtienen rentabilidades extraordinarias que logran a expensas de nuestra libertad y a expensas de nuestra propiedad privada, a partir de establecer negocios monopólicos para ese poder concentrado en diferentes ámbitos de la sociedad. El caso
del sistema bancario y del sistema financiero que representa Toto Caputo es el más icónico en términos descarnados. Hace varios meses entonces que no hablas con él, digamos. ¿Tenés algún tipo de mensaje vía...? Los últimos mensajes que le he pasado análisis macroeconómicos que cruzan a lo ancho y a lo largo toda la economía argentina, porque sé que no los tiene y porque por lo que le escuché de su boca tiene números equivocados. Se los pasé sin ningún interés, se los facilité. ¿Lo felicitaste el día que fue electo presidente? Es más, te cuento una infidencia. El sábado antes de las elecciones le escribí y le dije: vas a ser el futuro presidente. Vas a ganar por robo, por mucha diferencia. Un peronista encumbrado que patea al tercer cinturón del conurbano, que tanto vos como yo conocemos, le dije. La mujer me acaba de escribir y me dijo: está preocupadísimo porque los números no cierran por ningún lado y Milei va a ser presidente. Le mandé el screenshot, le mandé esto y le escribí. Me clavó visto y no me contestó. ¿Sería funcionario del gobierno de Milei? Ni de Javier Milei, de ninguno. Porque ser funcionario público, burócrata, tecnócrata, violaría mis más profundas convicciones éticas e intelectuales. Yo no creo en la política económica, y soy profesor de macroeconomía y política económica. En el extremo, para que se entienda, la mejor política económica es la que no existe. Y mucho menos creo que alguien arrogantemente puede diseñar una política económica y ejecutarla sobre todo, arrogándose el poder de decir que esto es bueno para el de allá, para el de allá, para el de más allá. O sea, para todos los demás que lo rodean. Del 1 al 100, ¿qué probabilidad tiene el gobierno de Javier Milei de terminar bien? Bajas. ¿Por qué? Porque está todo dado para que siga, no es culpa de Javier Milei, está todo dado, alineado, para que se siga cumpliendo la regla de oro. El que viene después siempre termina siendo peor que el que estuvo antes. Hace 4 presidencias que pasa. Ojalá me equivoque, pero a ver, es lógico, la probabilidad que le vaya bien disminuye en función a la magnitud del quilombo. Porque si no entraríamos en la lógica equivocada de cuanto peor, mejor. Ah, sí, estamos en un quilombo bárbaro, entonces lo que vamos a hacer tiene mayor probabilidad de salir bien. No, ese razonamiento es cerrado. ¿Te quedó algo por decir? ¿Querés decir algo? No, muchas gracias por... Me sentí muy cómodo, Daniel. Con vos sos una de las palabras más buscadas en este momento, ¿no? Está muy requerido por los medios, ¿o no? Puede ser, sí, un poco más que el usual estos días. No, claramente, sos una de las personas que más conoce al presidente argentino. ¿Vos sos consciente de ese lugar en la historia que tenés? Sos la única persona que escribió 4 libros con el presidente electo de los argentinos. Sí. Ayer me reía porque lo veía con su traje a medida, azul, la banda, el bastón, ¿no? Y decía, si la gente supiera las veces que lo vi en calzoncillo, pesaba, no, me reía, nada. Claro, además vos sos muy respetuoso con respecto a datos personales de Javier Milei. Sos muy respetuoso, de hecho, yo conociendo cómo sos, evité hacerte preguntas, porque primero nada más no amerita, no es el tema y demás, pero vos lo conocés, realmente sos una de las pocas personas que lo conoce profundamente al presidente Milei. Esto que te conté no puede sorprender a nadie porque es Vox Populi, lo he contado yo, lo ha contado él, que cuando yo me separo en el 2005 me fui a vivir 4 meses a su departamento y entonces de ahí viene el comentario. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo es Milei conviviendo? Yo me divertí mucho. Yo recién separado con 2 hijitas chicas, pero me río porque pegamos onda y nos divertíamos mucho porque se dio una coincidencia de 3 gustos que tenemos en común. Que era, yo soy socio vitalicio de Boca y
los dos teníamos abono hace añares, y los dos íbamos a ver en nuestro asiento, separados, uno de un lado de la cancha y otro del otro, a Boca cada vez que jugaba de local. Primer cosa en común. Segunda cosa en común. Los dos somos fanáticos de los Rolling Stones. ¿Sí? Los dos somos fanáticos de los Rolling Stones. O sea, otra segunda cosa muy importante en común. Y la tercera es que los dos amamos, respiramos la economía. Entonces, nada, era... Mucha afinidad. Mucha afinidad en eso y era, bueno, vamos a morfar, qué sé yo, y nos sentamos y teníamos para hablar de esas tres cosas permanentemente, ¿no? Interminablemente. Ultra bilardistas los dos. Yo también soy re bilardista. Ultra bilardista. Sí. Ultra bilardista, que cuando Javier estaba en el mano a mano del balotaje, yo para adentro pensaba, vos sos consciente que si perdés contra el peor ministro de Economía de toda la historia, nadie se va a acordar de vos. Sí. El segundo no existe. El segundo no existe. El segundo no existe, yo pensaba para mis adentro. Bueno, por suerte para él, y yo lo dije, a mí me sacó una sonrisa que ganara. ¿Pero por qué? Sobre todo porque hizo que perdiera la calaña de Massa. Nada. Bien. ¿Y si te llama para tomar un café, para juntarse? No me va a llamar. Yo sé que no me va a llamar. ¿Ok? Porque lo de la tabula rasa es verso. Así, porque lo conozco. Lo digo así. No te va a llamar. No me va a llamar. Si me llamara, primer problema que tiene. ¿Cuál? Dije, vos tenés conciencia que vos podés ser presidente del mundo, de la galaxia. Pero yo te digo, ¿qué haces pelotudo? O sea, estás haciendo una pelotudez. O sea, esto es muy, muy cómico. O sea, lo conozco de toda la vida. O sea, puede ser presidente del mundo, que yo lo bajo de un ondazo. Me acuerdo, te cuento una infidencia. Me acuerdo cuando, en el 2015, 25 años de que habíamos terminado el Colegio Nacional de Buenos Aires, 25 años de egresado, ¿no? Y justo estábamos entre el balotaje y las elecciones de Scioli y Macri. Estaba Recalde, Mariano Recalde, compañero de secundaria, tipo normal, estaba hablando de boludeces, de fútbol, de anécdotas. Y estaba Axel, estaba Kicillof. Como un salame, haciendo campaña proselitista entre los compañeros. ¿Quién? Axel, entre los compañeros de secundaria. Digo, yo me acuerdo que en un momento le digo, che, salame, acá no vas a convencer a nada de nadie. Todos te conocemos que tenés 13 años. Era ministro de Economía todavía. No sos ministro, no sos candidato a presidente, acá sos Axelito. Para mí, Javier, es Javiercito. Investidura presidencial, el poder, la fama, esa plata extraña que circula por arriba, por abajo, alrededor, dando vueltas a la política institucional, cambia a las personas. Donde él tiene un séquito que antes no tenía. De aduladores. Antes no tenía. Claro. De aduladores que lo único que quieren es obtener beneficios personales de él o prebendas de él, como no de él por ser Javier Milei, como con cualquier otro presidente. Claro, que venga alguien que le diga, escúchame, boludo, sos un pelotudo. Te estás equivocando de pe a pa. Esto está mal acá, esto está mal acá, esto está mal acá. ¿Vos le hablarías así a Milei? Pero obvio. Es más, se lo dije por WhatsApp en los últimos, y varias veces. Y con números y con datos, basándome en las cosas que decía, y yo mostrando el análisis económico de otro lado, y me clavaba el visto y no le gustaba. ¿Vos te imaginás que ahora Milei está agrandado? Como decimos acá en la Argentina. Te soy muy sincero. No me ha contestado cuando le planteaba estas cosas, pero me clavaba visto. Entonces, a ver, debe ser muy difícil. ¿Y él está preparado para eso? esto? Dejás de ser un ser humano normal. ¿Pero él está preparado para ese mundo? ¿Te lo imaginás preparado? Y, a ver, evidentemente, escucha, si el sistema te acoge, te incorpora, te da la posibilidad de ir subiendo dentro de su organigrama, te permite ser candidato y terminás ser consagrado como presidente, y quiere decir que los deberes del sistema los hiciste bien. Si no, te expulsaría. Diego, te agradecemos mucho por tu tiempo. La verdad que fue muy, muy, muy interesante poder conversar profundamente. Y bueno, ojalá que sea otra la oportunidad de poder volver a hablar. ¿Te queda algo por decir? Para nada.
Bueno, muchas gracias. Un Diego placer. Giacomini, licenciado en Economía, autor de varios libros, coautor de varios libros, dicho sea paso, con el presidente electo de los argentinos. Nos volvemos a ver en la próxima oportunidad. Chao.